Clear to engage. Clear to engage the mover to the north. Fire. Entre todos podemos hacer un mundo mejor. Difícil, pero no imposible. Y aún siendo difícil, si cada quien hace lo que debe a conciencia y honestamente, el mundo comenzaría a ser un poco mejor. Gracias por estar ahí. Hoy para ustedes el recuerdo para Rubén de la Colina, en el año en que se cumplen 10 de su fallecimiento, se inauguró una muestra de Oscar Herrero Miranda en la Bolsa de Comercio. Hablan su hija Corina, Miguel Ballesteros y Rafael Sendra. El Palacio Baburiza en Valparaíso, Chile. Agenda filmada y mucho más. Antes, como de costumbre, los auspiciantes y el deseo de siempre. De aquel lado, esténse bien. Las siguientes firmas auspician el cuento de la buena pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic, los espera en su nuevo centro de atención de Boulevard Oroño 287, con exclusiva atención los domingos de 8 a 12. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Ambrosio Gatti. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario. Promoviendo una cultura universitaria inclusiva. Desde 1969 somos parte del arte de los rosarinos. CRAS, Artes Plásticas. Ahora en La Prida 525. Fonoaudiología, autoemisiones acústicas. Teléfonos 152-524-345. Norberto Moretti. Clases de dibujo y pintura. Salta 2969, Departamento 3. Teléfono 438-5867. Espacio Cultural Fraternitas. Moreno 1056. Teléfono 424-1443. Arte, talleres, libros, conciertos. Previnca Salud, llevando salud a tu casa. Teléfono 426-2201. Rubén de la Colina nació en Rosario en 1926. Hombre de la cultura de la ciudad, actuó en tal sentido en múltiples actividades. Fue docente en la Escuela de Artes Visuales y en la Facultad de Humanidades y Artes. Fue crítico del diario La Capital y de La Tribuna. Fue director del Museo Castañino. Hizo no solo xilografías y pintura, sino también talla en madera, cerámica, pesebres. Murió en Rosario en 2007. Se cumplen este año 10 de su fallecimiento. A modo de recuerdo, vamos a verlo en una nota que le hice en 2006. Fue parte de una serie de entrevistas en las que le pedía a los artistas invitados que recordaran una anécdota, la que quisieran de su vida, risueña, triste, lo que desearan. Nos contó esto. Es lógico que tenga una cantidad de anécdotas. Ahora fíjate, revisando así en la memoria, no tengo noción de que existan anécdotas que sean humorísticas. Qué raro, porque tengo una cantidad de recuerdos familiares que son sumamente graciosos, menos en este aspecto. Quizás porque la memoria es selectiva y yo he extraído lo que yo llamo lecciones de maestro.
siempre he coleccionado esas lecciones de maestro, que las vuelvo otra vez a gustar y en el recuerdo viven así, con una vivencia, pero así rediviva, ¿no? Bueno, en este caso es Gambartes. Leo, como le decíamos, lo conocí yo en una exposición que hice de desnudos. Una época hice una serie de desnudos en las orillas del Paraná. El color terroso del río, la orilla barrosa, no con arena sino barrosa, contaminaba también los desnudos, de manera que se hacía una sola cosa. Bueno, en esa época apareció este señor, Leonidas Gambartes, y se acercó y me dijo, me interesa su obra. ¿Vos no lo conociste a Gambartes? Sí. No, conozco a su familia, conozco su obra, etcétera, etcétera, pero no lo conocí. ¿De qué año estamos hablando, Rubén? Estamos hablando cuando nos aproximábamos a la mitad del siglo. Y era un hombre sumamente formal, muy categórico, arrastraba las sílabas, las pronunciaba, pero así como si fuera un orador. Bueno, lo conocí y me dijo, lo espero para ir a tomar un café juntos. Y me llevó, invitaba a él, porque la gente mayor siempre nos invitaba a los jóvenes, ¿no? Fuimos a tomar el café y me habló, quedé sumamente interesado, y se hizo una amistad. En esa amistad, los veranos, así como el de hoy, calurosos, tórridos, me habla por teléfono, por supuesto de usted, riguroso usted, porque era el trato de esa época, mitad de siglo pasado, y me dice, lo invito a tomar un café al Demi. El Demi era un bar que estaba al lado de la Bolsa de Comercio, sobre la calle Córdoba. Entonces no era peatonal, había doble circulación de autos porque era de doble mano y la gente pasaba por allí. Yo me fui pertrechado, joven, adolescente, ya tenía 21 años, 21 o 22, 21 años. Y entonces voy ahí pertrechado y empiezo a exponerle mi indignación. Yo tenía un amor por el Castañino, el Museo Castañino, a donde iba, pero así habitualmente, de preadolescente, con pantalón corto. Y iba tan seguido que una vez se acercó un señor, y ese señor era Julio Banzo, el secretario, y empezamos a charlar. De manera que era para mí un segundo hogar, el Castañino. Como había sido prácticamente asaltado al grito de Viva Perón y cosas por el estilo, yo estaba afectado. Entonces voy y le hago toda una exposición, porque fíjese usted, Gambartes, lo que ha pasado. Entonces me mira así, con esos anteojos que le abarcaban la mitad de la cara, y me dice, en una palabra, usted no está de acuerdo. Me chocó enormemente, pues eso era un punto final para Gambartes. En una palabra, usted no está de acuerdo. Inmediatamente me empieza a hablar y me dice, he estado en La Rioja, he estado en Los Llanos, le tengo que mostrar unas acuarelas que hice, hay que ver lo que es eso, lo que es el trato con las lavanderas. ¿Con qué lavanderas? Las lavanderas, es muy común ver las lavanderas que se dedican solamente a lavar ropa. Esa gente hasta hace brujerías. Esa gente está en contacto con la vida porque el lavado de la ropa es la continuidad de la vida. Me pareció realmente interesante. Me dice, vea usted, todo esto que vienen y pasan delante nuestro, porque las mesas estaban en la vereda de la calle Córdoba, están pisoteando el misterio. El misterio está debajo. Hemos construido una ciudad sobre el misterio. Nuestra obligación es revelar ese misterio. Bueno, la cuestión es que nos despedimos y empecé a elucubrar y digo, pero realmente, qué razón que tiene, qué lección de maestro. Yo voy con la pavada de la administración de un museo que no tiene ningún sentido ni trascendencia. Y él me viene con una postura así categórica, real, respecto del arte.
fue una lección de maestro. Y después vino la otra compensación, que yo al año siguiente nos casamos con mi mujer y él nos regaló esta lavandera, que para mí es realmente una obra de arte. Hace pocos meses estuve en Chile, un país de magnífica cultura. En Valparaíso conocí el Museo de Bellas Artes, el Palacio Baburiza, que me pareció excelente. Quiero compartir eso con ustedes. En la ciudad de Valparaíso, en Cerro Alegre, se encuentra desde 1971 el Museo Municipal de Bellas Artes en una hermosa construcción que data del año 1916, el Palacio Baburiza, en Paseo Yugoslavo sin número. Su acceso es a través del ascensor El Peral, que está en Plaza Justicia. Pascual Baburiza, un empresario del salitre, adquirió la casa en 1925, que originalmente fue construida por los arquitectos Renato Schiavoni y Arnaldo Barizón por encargo del magnate Ottorino Anelli. Baburiza era un filántropo. Compró la propiedad diseñando inmediatamente el paseo yugoslavo que la flanquea. Era un coleccionista de obras de arte. Tenía una importante pinacoteca con obras de artistas europeos de los siglos XIX y XX. Entre las pinturas que se encuentran en el museo destacan la del chileno Alfredo Helsby con la obra El Paseo Atkinson de 1896. Entre los europeos, Giovanni Mocchi con su pintura El Parroquiano, Paul Désiré Troubert con Caleta el Membrillo de 1882 y Naufragio frente a la Baja. El inglés Tomás Somerskale tiene una Marina recogiendo velas de 1904 y el paisaje Valle de Aconcagua de 1881. La colección de pintura de Caballete puede clasificarse en tres grandes grupos: pintura española, pintura francesa y pintura chilena. En total, el museo posee 340 obras. La casa está repleta también de muebles, bajorrelieves, detalles en hierro, chimeneas, puertas y pisos de madera, espejos, lámparas e infinidad de objetos y detalles diversos que son dignos de admiración. La Municipalidad de Valparaíso compró la mansión en 1971 y desde entonces funcionó allí el Museo de Bellas Artes. Después de muchos años, el sitio presentaba un gran deterioro, por lo que estuvo varios años sin funcionar. Se cerró en 1997 y se reinauguró después de varios intentos, marchas, contramarchas y postergaciones, ayornado, restaurado y ampliado en 2012. Pero el Museo de Pintura de Valparaíso, como se llamó en sus inicios al Museo de Arte de la ciudad, comenzó su historia mucho antes. Fue fundado en 1893 por Alfredo Valenzuela Puelma, que ya había creado los salones de pintura de la ciudad. Con las obras allí premiadas, pinturas propias y algunas adquisiciones que había hecho, inauguró la galería. Hoy la mayoría de esas pinturas forman la colección Valparaíso del actual museo. Hasta 1906, el museo fundado por Valenzuela Puelma ocupó la segunda planta del Teatro de la Victoria, ubicado al costado norte de la plaza homónima. Pero el terremoto de ese año y el incendio que se desató después destruyeron el inmueble. Aunque la mayoría de las pinturas fueron salvadas, hubo que esperar casi 40 años hasta que Camilo Mori y Augusto Dalmar, que se convirtió en su primer director, lo refundaran ya con su actual nombre. Ambos hicieron una campaña entre artistas y coleccionistas para aumentar el número de cuadros, y de este esfuerzo y de compras posteriores nació la actual colección de pintura chilena con paisajes del país, desnudos, retratos y bodegones
que se sumaron a la colección Valparaíso. Estas series fueron enriquecidas con las obras que el empresario croata Pascual Baburica donó a su muerte en 1941 a la municipalidad y que conforman la colección europea que hoy se aloja en el primer piso de la que fuera su mansión, mientras que las otras ocupan el segundo piso y la mansarda, además del zócalo, ex subterráneo, y la extensión, una larga sala ubicada debajo del Paseo Yugoslavo. Antes de estar en el Palacio Baburica, la colección de obras itineró por diferentes lugares hasta que en 1971 encontró su lugar definitivo al comprar la municipalidad la casa. La restauración del Palacio Baburica, sede del museo, estuvo a cargo del arquitecto Mario Pérez de Arce e incluyó la ampliación de los espacios de exposición con la casa de atrás en la que vivía el sobrino del empresario. Ambas edificaciones están ahora unidas por un patio interior en el primer piso y por un puente de vidrio en el segundo. Se ha habilitado asimismo el zócalo y una larga sala subterránea llamada extensión. Además, en el antiguo garage funciona una tienda y sobre ella una cafetería con su terraza, espacios que el museo concesiona. En suma, un sitio para ver y regocijarse. El lugar, Cerro Alegre, es muy pintoresco. La colección de arte, incluyendo esculturas de diversos artistas chilenos, muy buena. Y el Palacio Baburica, espectacular. Para quienes vayan a Chile, no dejen de incluir este museo en su itinerario. Recomiendo sin ninguna duda un paseo por Valparaíso si es que van a Chile para conocer el Palacio Baburica del Museo de Bellas Artes. De paso, recordemos la importancia de la labor de los coleccionistas privados en la construcción de la cultura de diferentes ciudades. Rosario tuvo muchos y grandes coleccionistas que ayudaron a construir el patrimonio que hoy tenemos. El Museo Castañino muestra en estos días una exposición que da justamente cuenta de ello. También hay una muestra de la donación de Clelia Ghioldi en el Museo Esteves, parte de la donación. No solo teníamos grandes coleccionistas, también teníamos pequeños coleccionistas que se interesaban por el arte, que con sus compras ayudaban al artista a seguir su camino y engalanaban sus casas con esos trabajos que compraban. No todos provenían de familias de una cultura familiar heredada. Muchos carecían de esa cultura, pero se esforzaron en mejorar y la cultura era una manera. Hoy no hay ni grandes ni pequeños coleccionistas, salvo excepciones. Hoy parece que solo se pudiera utilizar el dinero en coches 0 kilómetro y viajes al exterior con nuevos y exóticos destinos. El arte mejora la calidad de vida. ¿Qué hubiera pasado con la ciudad y su cultura si no hubiéramos tenido gente como los Castañino que donaron su pinacoteca? Por suerte no fueron los únicos. ¿Qué hubiera pasado sin los salones de arte? ¿Qué hubiera pasado sin las agrupaciones de ayuda a las diversas instituciones culturales? Hace falta volver a pensar en todo esto. Oscar Herrero Miranda nació en Cañada de Gómez, Santa Fe, en 1918. Se radicó en Rosario
en 1928, fue autodidacta en materia de arte, exponiendo sus obras desde 1935. Estuvo en la agrupación Refugio, también en la agrupación de Plásticos Independientes y en 1950 fue uno de los fundadores del mítico Grupo Litoral, junto con, entre otros, Grela, García Carrera, Uriarte, Gambartes, Guarecki, etc. Fue un pintor inquieto, nómade y en permanente proceso de búsqueda, de lo que da cuenta su propia obra, variada y heterogénea. Fue director de la Escuela de Artes Visuales e hizo docencia en la Escuela de Bellas Artes de la UNR. En 1956 representó a la Argentina en la Bienal de Venecia y participó en la Bienal de San Pablo en 1957. Murió en Rosario en 1968. En la Bolsa de Comercio se está haciendo en este momento una muestra con trabajos de Oscar Herrero Miranda. La Bolsa de Comercio está en Paraguay 755. La muestra fue curada por el pintor Miguel Ballesteros. Hablan sobre Herrero Miranda, su hija Corina, Miguel Ballesteros y el teórico de arte Rafael Sendra. Corina, una noche sin ninguna duda especialmente emotiva para vos, una muestra de tu padre con muchos momentos de la vida artística de tu padre en la Bolsa de Comercio. Contame un poquito cómo nace la idea, cómo te sentís, hablame de la pintura, hablame de tu padre. Bueno, mirá, yo a veces pienso que los homenajes hay que hacérselo en vida, ¿viste? Se los hizo, los recibió él. Los premios, la participación en las bienales, tanto Venecia como de Río. Pero algunos parece como que estuviera en presencia de varios artistas acá, porque hay abstracciones, hay a veces cromotexturas, relieve, collage, tinta, carbonilla. No conoció el acrílico mi padre, murió en el 68, a los 50 años. Así que mira todo lo que habrá quedado para pintar. Pues es que él era bancario, trabajaba en la caja del Banco Nación. Y los secantes, que en ese momento se usaban los secantes, ahí trabajaba Pedro Giacaglia. Dibujaba los secantes y terminado el día rompía. Y Pedro me decía no haber guardado los secantes que hacía tu padre. Permanentemente él estaba. Permanentemente un dibujito así al margen. Ya te digo, usar un secante, ¿viste? ¿Cuál era su formación? Maestro, de la escuela normal número 3. ¿Cómo se metió en el mundo del arte? Y le hacía los trabajos a todos sus compañeros como maestro. Vos sabés que tenían un profesor Forner y veía, esto es Herrero, decía, porque le hacía los trabajos y iban a ser maestros. Ya tenía el estilo definido. La forma del rostro de la mujer, los ojos, como yo dije, los ojos grandes. Él murió muy joven. Estuvo en un momento muy importante de la historia del arte de Rosario y del país todo, que fue el nacimiento y los pocos años, porque no fueron tampoco tantos los que duró el Grupo Litoral. 7, 8 años estuvieron todos juntos, después cada cual hizo su... Pero de alguna manera cada cual su estilo. No había una manera que manejar el grupo, sino que el grupo estaba conformado por gente que pensaba y trabajaba de forma diferente. Claro, Gambartes, García Carrera. García Carrera venía a las muestras y hoy me diría, mirá, me vuelvo a casa con ganas de pintar. Eso es lo que le despertaba a mi padre, ¿no? Ver buena pintura. Y mi padre no viajó a Europa. Estudiaban de diapositivas en la facultad, pasaban diapositivas y de libros. Yo tengo libros de arte grandes, grosos. Y así se formó solo, fue autodidacta. Hiciste un comentario cuando hablaste en la presentación de la muestra respecto de que había vivido en San Javier y que esa etapa de su vida lo había marcado definitivamente y que lo mostró muchas veces en su pintura. Sí. Lo mostró en el río, la costa o la barranca, lo que dije de las palometas que... Contalo de nuevo porque la gente lo escuchó. Sí, pasaban las vacas y salían del otro lado sin las ubres porque las palometas le habían comido las ubres. Después las víboras, la mujer que iba con el tacho a la canilla a buscar el agua, los niños que estarían esperando el agua, las cabras, los perros sueltos. Todo eso, fíjate que es la última etapa, la etapa metafísica, que es justamente lo que dijo Miguel Ballesteros, que es la línea horizontal, la arena o la tierra, y el cielo. Y después la isla,
incorporó la isla, que también es un poco la otra orilla, porque es ese sol del mediodía, esa línea que es la isla. Y Miguel me dice que solamente antes de morir se puede pintar la otra orilla. Él siempre le dio esa connotación. De cualquier manera fue muy trágico porque absolutamente inesperado, no es que estuviera enfermo. Un infarto, fue un infarto de miocardio, yo llegué y ya había fallecido. Yo estaba en la facultad, en la misma facultad que él estaba en Bellas Artes y yo en Letras. Mi hermana estaba en arquitectura, así que era un ambiente muy, muy bohemio mi casa. Como dijo Miguel, de las galerías, de Carrillo a Raquel Real, Fanny González, bueno, era de todo ese mundo que vos lo conociste. Una pintura que parece estar especialmente iluminada, está bien iluminada en la bolsa, pero además tiene su luz propia por la forma en que usaba el color y el valor de tu padre. Sí, es así. Una vez entró Rafael Sendra, que era crítico de arte, a Renon y dijo, qué bien iluminada que están estas. No, estaban prendidas las luces, era la luz natural. La piel que conseguía mi padre realmente, creo que Ballesteros la consiguió. Ventresca pintaba rosa, la piel la hacía rosa. Y esto es con verde, como es realmente la piel humana, ¿no? Un poco esas capas. Él comentaba cómo se producían los cambios, por qué dejaba una cosa y comenzaba otra. No, simultáneamente. Tenía 3 o 4 cuadros que mientras el óleo, vos sabés cómo es, se iba secando, entonces hacía 2 parecidos, otros 2 parecidos, pero así como en abanico los tenía. Hoy pintaba una cosa, lo dejaba que se secara, mientras pintaba otra. Sí, sí, sí. ¿Y como padre cómo era? Porque Miguel comentó que era, yo no lo conocí, Miguel comentó que era muy callado, ¿era tan callado como padre? Sí, muy parco. Sí, no, vas o no vas, porque si yo tenía una fiesta, yo sabía que a las 12 me tenía que volver. Y poco hablar, de poco hablar. Es como decía él, solucionalo, mirá cómo es. Muy tímido también. En un programa de televisión que salió con René Balestra, me acuerdo en esos momentos, el tembló para la pera, no era como yo, no, para nada, para nada. Se ve que su lenguaje era el color. Trabajaba en tu casa mucho tiempo, muchas horas le dedicaba, el tiempo que podía. Cuando salía del banco, que salía a las 6 de la tarde en ese momento, ya venía a casa y hasta las 2 de la mañana, siempre escuchando música, radio del Estado, música clásica. ¿Siempre clásico era? Siempre clásica, sí, sí. La ópera no le gustaba, le gustaba la música. Stravinsky, yo fui conociendo de a poquito toda la música clásica. Bueno, no folclore, no tango, no jazz, solamente hay música clásica. Tango no, folclore tampoco, clásica, toda clásica. Por Jambés, ese sí, nos hizo escuchar. ¿Y cómo nacía la obra? ¿Cómo hacía el trabajo? ¿Había hecho un boceto? ¿Trabajaba sobre la tela de forma directa y el cuadro iba creciendo? Hacía bocetos. El boceto se cuadriculaba, ¿te acordás? Para trasladarlo después a la medida de 1,20 m. El boceto capaz que era chiquitito, 10 centímetros. Y yo veía que lo cuadriculaba y lo llevaba después. Sí, sí, hacía siempre bocetos. Uriarte también hacía bocetos. ¿Sentís que está suficientemente recordado, que tiene la ubicación que le corresponde por su talento en la ciudad, en el país? No, estuvimos hablando con Taberna Irigoyen de Santa Fe y está pasando, es un fenómeno cultural bastante extraño. No llamar a los maestros, no llamar para dar conferencias. No sé cómo es el criterio, pero yo creo que siempre es bueno orientar un poco al alumno. No cualquiera puede ponerse a manejar los pinceles. ¿Cómo lo recordás a papá? Lo primero, cuando pensás en tu padre, ¿qué es lo primero que salta? Los bigotes y los lentes, que se le resbalaban hasta la punta de la nariz. Y severo, muy severo, no recuerdo. Si tuvieras que definirlo con una sola palabra, ¿qué palabra usarías? Un gran docente. Un gran docente, porque yo me encuentro con las alumnas ahora y me dicen, ¡ay, de tu papá aprendí tal cosa, tal otra! Y les decía a cada alumna, vos para la escultura, vos para la pintura. Ángela Bar me ha dicho, mucha gente me ha dicho, a mí me definió tu papá, Chichi Pantaroto misma, que acaba de fallecer, me dijo, tu papá me dijo lo que yo tenía que hacer. Y si ahora estuviera acá, ¿cómo estaría? Escondido, tomando un vino, charlando con la gente. Con su saco marrón, charlando con la gente, con sus bigotes, bien a lo Dalí, y creo que muy contenta. Estás mostrando la obra de Herrero Miranda, que no solamente fue un gran maestro,
un gran pintor, sino también fue muy amigo tuyo. Así que esta muestra te debe poner particularmente en un estado sensible determinado. Exacto, exacto, porque Errol Miranda era un hombre de pocas palabras. Yo me sentí gratificado cuando era alumno de la escuela y era profesor. Él y Othman y Errol Miranda y Uriarte eran profesores de la facultad. Y yo siempre busqué a la gente grande para aprender, porque es con la que se aprende. Es decir, ahora buscan, entre los chicos se juntan, la gente se junta y soy el mejor, vos sos el mejor, bueno. Y entonces encontré un eco muy singular en ellos. Y bueno, y por eso tuve toda la vida un afecto, un cariño muy grande, aparte de no solamente cariño y afecto, sino un respeto por lo que hacía. Era un hombre que no había visto nunca la pintura europea y sin embargo se adelantó a muchas cosas. No solo, era autodidacta. Y él, cuando fueron, que lo comenté hoy, fueron con Gambarte, fueron a Santiago del Estero, vio la línea del horizonte, el cielo y la tierra, y empezó a poner en la pintura del litoral la línea esta horizontal y las figuras así, enfocadas como si fuera un rectángulo alto, parada con la soledad del litoral, que eso no se conocía. Y me llamó a su Pisiche con Matías Molina y vinieron, fueron a mi casa. Dice, decile vos que venga a dar una charla, y él me dijo, Miguel, si vos hablás yo voy con vos. No tenía lenguaje. Él cuando le preguntabas algo decía, estúdielo. Pero uno aprendía con lo que él hacía. Este tipo de parquedad, digamos, sí, de no ser demasiado hablador, impedía que hablara del arte de otros colegas, de otros amigos, que hablara de su propio trabajo. ¿Se expandía con eso? No hablaba de nadie. No hablaba de nadie. Con decirte que no. No digo criticando mal, sino... No fue nunca a Europa. Había rivalidades muy pronunciadas, entre ellos herreros en el grupo del Litoral. Fue uno de los fundadores, ¿no? Sí, fue uno de los fundadores. Y bueno, y habían una rivalidad grande con Grela y Gambartes, que eran supuestamente de una corriente política distinta. Eran de izquierda y estos eran de... El problema era que Uriarte vendía todo lo que hacía. Eso fue lo que lo mató a Uriarte. Sin la gente no miraba si era bueno, si era malo. No. Y bueno, empezó una tirria ahí. Y Grela quería estar en la escuela y no lo dejaron, no pudo. Habían camarillas también, Uno de los tipos que estaba parte de todo eso, que ni integró el grupo electoral, fue Banzo, que también yo lo iba a ver ahí en el bar de la esquina de Corrientes de Córdoba, y yo era amigo de don Hilario Hernández de la Ría. Yo me juntaba con la gente grande. Sinopoli, el director del museo. Hablaste muy bien de Sinopoli en tu presentación. Sí, porque él hablaba, y los pintores incluso le tenían como una tirria, porque él hablaba el 300, 400 italiano, 500. Te recibía en su despacho del Castañino y te explicaba a vos que eras un pibe, ¿no? Tenía 18 años. Y años después yo tuve la oportunidad de estar sentado ahí en el escritorio que estaba él. Increíble. Y bueno, y así es todo lo que pasa en la vida. Herrero murió en el 80. En el 80 había muchas galerías en Rosario, había muchos pintores en Rosario y había muchos coleccionistas en Rosario. Los grandes coleccionistas y los pequeños coleccionistas. ¿Sabes que los coleccionistas, hablemos de uno de los más importantes, que, por ejemplo, él quiero ir a ver, cuando yo iba a exponer una galería me decía, quiero ver su obra ahora. Y se iba, yo tenía el estudio en la calle Salta y Moreno, y estaba 4 horas mirando las obras, y compraba 1 o 2, y después le daba a la galerista lo que correspondía como si lo hubiera vendido ella. Sí. Lo que significa entonces, Miguel, que en aquella época había muchas galerías porque se vendía obra, y ahora no hay porque no se vende. Y aparte de eso, habían los salones organizados por los museos, por las instituciones. Aricana hacía salón de pintura. Yo hoy estuve revisando mis antecedentes, Aricana ahí. Bueno,
el Casilda, Venado Tuerto, todos hacían salones nacionales, Curuzucuatiá, Corrientes, Santiago del Estero. Yo tengo los premios de todos esos salones. Soy el pintor que tiene más premios en toda la historia del arte argentino, y un cuadro en el Museo Vaticano. Y bueno, era otro mundo, porque nos medíamos en los salones, nos medíamos a ver cómo andaba cada uno, pero no había esa cosa torpe, bruta que hay ahora. No había. Que el que mira una obra tiene que ampliarla y llevarla a sus conocimientos para que sea como él piensa. Esa es una de las estupideces que hay ahora. Basquiat vendió 200 millones de dólares, una obra más que Picasso. Un chico en un barrio ahí que nunca fue a ninguna escuela de nada. ¿Y cómo explicás esa situación, ese fenómeno del mercado de arte? Porque eso tiene que ver con el mercado. ¿Cómo lo explicás? Esto empezó cuando dejaron el mercado de arte que funcionaba en París, lo trasladaron a Nueva York. Ahí empezó con Andy Warhol y siguió con todo esto. Yo me llevé la desilusión más grande de mi vida en la parte artística, porque yo amaba a Rothko, lo amaba. Y estando en México, vi un día en un negocio de turismo, paquete a Estados Unidos, 5 días en Washington, 5 días en Nueva York, pasaje y hotel, $500. $500. Y voy, pero yo quería ir, porque en ese momento Rothko había sacado en Nueva York y había hecho una galería como una capilla en Houston. Y le digo a la chica, cuando le digo, pero yo tengo un problema, tengo que ir a Houston. Me dice, justo señor, porque el avión lo lleva de México a Houston y después a Washington, Nueva York. Y me fui a verlo. Le llevé la gran desilusión de mi vida, porque yo lo amaba. Era todo oscuro, era todo azul oscuro, no decía nada. Bueno, hay un claro ejemplo de un cielo totalmente igual, sin ninguna nube, sin ningún resplandor, sin ninguna diferencia de color. Y sin embargo está iluminada la figura, las piernas delgaditas, la figura santiagueña con la toga en la cabeza, y está iluminado. Y esto suelto así. Y eso hace que la distinga del resto, porque no pierde, él muestra lo que tiene que mostrar, lo que ve. Lo esencial. Lo esencial, para él, ¿no? Él no tenía palabras, no, hablaba muy poco. Un manejo de color espléndido, ¿eh? Una luz propia que emana del cuadro directamente. Esta figura, bueno, esta figura. También todo, él quiere decir la figura, la textura, ¿ves? Está movido, ¿ves? Está todo movido, lo que tiene que decirlo está movido. Aquí también está movido, pero en colores más fríos. Me duele lo que está pasando porque estuve leyendo lo que van a hacer en el museo. Yo no sé quién asesoró a quién, porque no preguntan a nadie. Eso es lo triste. Tenía que preguntarle, no porque yo había estado en el museo, pero a mí me pasó lo mismo. Yo cuando llegué al museo me ocurrió una cosa muy hermosa, ¿no? Lo cuento como anécdota. Y ayer a la mañana lo revivimos acá. Hacía 30 años que la biblioteca estaba cerrada. Entonces yo hablé con una bibliotecaria, la nombraron y en 6 meses la pusimos en funcionamiento. Y había un policía, fue Wiener, cuando era gobernador y yo estaba contento, y un policía se reía, me miró y se reía, un tipo joven. Y da la casualidad que 10 o 15 años después viene acá el policía, cuida acá esto, y me dice, el mejor director del museo. Entonces le digo, ¿por qué se reía usted cuando yo hablaba de que estaba contento porque inaugurábamos el museo, la biblioteca de vuelta? ¿Por qué? Se lo voy a decir, porque me pareció tan inocente. Yo veía que los directores iban con una bolsa y se llevaban la bolsa llena de libros a su casa. Volvamos a Herrero Miranda para terminar esta nota con él. ¿Qué palabra usarías para definirlo? Una sola palabra. ¿Podés hacerlo?
La pintura en libertad es un gran artista del interior del país, desconocido en Buenos Aires y en el resto del país. Que yo en realidad era un muchachito todavía, lo conocía Herrero como toda la gente del Grupo Litoral y a los grandes maestros que vivían como Brario, Cochet y demás, hacia los años 50, es decir, comenzamos a ir a exposiciones con amigos del Colegio Nacional. En 1948, en Renom, me acuerdo de Aldo Paparelli y compañía, de ahí en adelante. Yo tenía 14 años. A Herrero lo conocí, inspiraba mucho respeto el simple hecho que él fuera maestro, o uno de los maestros del Grupo Litoral, muy querido, muy necesitado, admirado por sus compañeros del Grupo Litoral, un hombre que se desenvolvía, era un hombre joven, el que yo conocí, tenía 40 y tantos años. Murió a los 50. Por eso, conocí un muchacho casi, para mi comparación era un muchacho, y recuerdo que su obra despertaba mucha admiración, y sobre todo entre los jóvenes, entre los que nos iniciábamos en la pintura, en el dibujo. Pedirle opinión a esta gente era pedir opinión sobre algo que ahora parece un poco desconocido, las bellas artes. Es decir, el concepto de bellas artes, ahora que se habla tanto de concepto, nosotros tenemos un museo de bellas artes que ha dejado de ser un museo de bellas artes. Es un museo que parece una galería de algunos profesores de la universidad para presentar los trabajos prácticos de sus alumnos, que uno no los ve en las exposiciones, como tampoco los ve en las galerías de la gente amiga. Es algo incomprensible para mí. Claro, yo soy medio antediluviano y comparo cosas, veo diferencias, y me apena tanto esfuerzo en el litoral, tanto trabajo en el sentido inmigratorio, tanto trabajo en el sentido vulgar y filosófico del término, tanto trabajo para trabajar la tierra, para trabajar el dinero, el puerto, para acumular eso que el hombre hace acumular, y que en esa acumulación llegaran tantos artistas y tantas ideas y tanta ornamentación, decoración, deseos de vivir bien, deseos de mejorar, de tener un mundo de calidad que nos rodeara en urbano, en edificios, en teatros, en galerías de arte, etcétera, etcétera. Yo veo que ahora está como, no es que yo sea viejo solamente, porque yo estoy expresando las ideas de Heidegger y estoy expresando las ideas de Berni. Esto de la vejez, a mí, je m'en fous. Es decir, yo creo que soy un pibe, como le dije a mi nieto, con muchos años. Yo soy un pibe de muchos años, nada más. Y recuerdo que lo de las bellas artes era algo muy serio para toda esta gente. El trabajo, el mundo del contacto, de lo táctil, visual y emocional con el material y con la obra, y el trasladar, bueno, otra vez Heidegger, desde adentro, detenerse, como decía Gambartes también, detenerse, no avanzar, detenerse a pensar y hacer, detenerse a pensar y hacer para mí, para los otros, para mis amigos, para la gente que quiere y que le gusta. Y con un sentido casi familiar, construir un lenguaje y un conjunto de ideas que era nuestra rosarinidad, y era nuestra litoralidad, y era nuestro lugar en el país. Yo lamentablemente creo que el mundo político se ha ocupado muy mal de las artes. Y lo digo, y yo sé que esto me cuesta y me ha costado
ostracismo y que no me inviten y que no me llamen y que no me permitan seguir dando conferencias y que no me seguir... Lo lamento, hay gente que ha dicho, Rafael, yo me he hecho socialista por tus clases. Entendiste mal, le dije, no entendiste nada entonces. Entendía Grela, entendía Gambartes, entendían mis maestros, entendían lo que era el socialismo. Y el socialismo era lo que decía el Partido Socialista en 1904, que el Partido Socialista era el partido de los trabajadores para la toma del poder por los medios que fuera posible. No cualquier cosa, no la cosmética ni la diversión. 1904 está en internet, lo puede buscar cualquiera. Es decir, yo vengo de una familia republicana española, yo no vengo de cualquier lado, gente con armas en la mano. Y esto no es ningún chiste. El socialismo no es ningún chiste, y el socialismo es el arte, el socialismo es el libro, el socialismo es el Guernica de Picasso, con nuestro coché en esa exposición de París. Bueno, yo voy a hablar de Herrero en mi idea de que Herrero desde su primera juventud eligió el magisterio, eligió ser maestro, enseñar, quiere decir la dación del aprender y del saber y de la investigación para producir y trabajar para los otros, para ilustrar y para alfabetizar también con el arte. Entonces Herrero era muy diestro en el dibujo, en el conocimiento de la línea, del espacio, del fondo, de la luz, es decir, de las transparencias, era maestro en lo opaco y en lo transparente. Es decir, él sabía todas las cosas que tenía y las fue aprendiendo de a poco, tal vez, y en sus dibujos se ve, a Corina me hace acordar de que parece que yo una vez entré en Renom, hará 60 años, y dije, qué luz extraordinaria. Claro, esas mujeres al lado del río esperando a su marido pescador, con una luz cenital que ilumina. Bueno, para eso es un descubrimiento, es un hallazgo casi al nivel de los renacentistas. Es un gran hallazgo eso, no es cualquier luz y cualquier cosa. La luz eran los cuadros que era impresionante ver esos... o sea, la luz surgía del cuadro y no de la iluminación que tenía. Exacto, surgía del cuadro. Esa luz irradiaba hacia afuera del cuadro, era fenomenal ver eso, era una cosa casi mágica. Hoy hablarían de los UFO, de los platos voladores, de esas cositas tan divertidas. Bueno, Herrero además, obviamente, era un maestro del color. Yo de él conozco dibujos, pinturas. A mí me gustó mucho la obra abstracta, cuasi geométrica. Digo cuasi porque era gestual. Hay una en la Escuela de Artes Visuales que me parece que es un cuadro muy hermoso, de buen tamaño, es decir, grande. Y son las obras que yo prefiero, no es que las otras no me interesen o no me importen. Pero también hay que pensar que en los años 50 al 60 el concepto de modernidad era otro. Y era un momento nuevo de hablar de lo moderno, no del modernismo de 1900, sino de lo moderno aparecido después del cubismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y la influencia monumental y fenomenal que había impuesto Picasso. Picasso era una cosa que circulaba por todos lados. Vos decías Picasso en la villa o en la escuela y todo el mundo sabía que estaba hablando de Picasso. Bueno, entonces la gente como ellos tenían en cuenta cómo hacer para tomar todo esto, trabajarlo, elaborarlo, hacerlo mío, hacerlo de mi región, hacerlo de mi contexto, y hacerlo con mi lenguaje y hacerlo rosarino y presentarlo en Renom o en el museo. O que venga fulano o sutano y me lo compre. Hay una confusión muy grande en la gente que ataca a los maestros,
pensando que los maestros solamente reproducían el mundo natural. Ya que se habla de concepto, ningún maestro reproducía el mundo natural. Coché, con el admirable cuadro nuevo que tengo en mi casa de Coché, con jarras, duraznos y uvas, no pintaba uvas, pintaba la luz a la manera de un Rubens. Y va del oscuro, va del fondo hacia adelante, hacia la luz y hacia el oscuro, y va y viene, como si fuera un humano deambulante en un misterio que no puede resolver, ni siquiera con una obra que te engaña diciéndote, mira, estas son uvas, estos son duraznos, esta es una jarra, esto es un libro. Hay que ser muy tonto para creer de que esos son uvas, son duraznos y son libros. Hay que ser un tonto de capirote, porque circular por acá y decir que le interesa el arte y todavía ver uvas en vez de pintura, ¿qué quieres que te diga? Francamente, uno se cansa de hablar. Definilo con una sola palabra, Rafael. Y que creo que él procuró, dentro de lo rosarino, hacer algo propio de tendencia universalista, como toda la gente del Grupo Litoral. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. La exposición de Herrero Miranda puede verse en Paraguay 755, Bolsa de Comercio de Rosario, de lunes a viernes de 9 a 18. Auspiciantes, y regresamos con una extensa agenda antes de despedirnos. Las siguientes firmas auspiciaron El Cuento de la Buena Pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic los espera en su nuevo centro de atención de Boulevard Oroño 287, con exclusiva atención los domingos de 8 a 12. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Ambrosio Gatti. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario. Promoviendo una cultura universitaria inclusiva. Diego Obligado, Galería de Arte. Güemes 2255. Teléfono 430-7720. Rubén de la Colina. Espacio Cultural Fraternitas. Moreno 1056. Teléfono 424-1443. Arte, talleres, libros, conciertos. Fonoaudiología, autoemisiones acústicas. Teléfonos 152-524-345. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3. Teléfono 438-5867. Previnca Salud, llevando salud a tu casa. Teléfono 426-2201. Vamos a ver imágenes de algunas de las muchas muestras que se exhiben en Rosario. Lo que ya estamos viendo es Mi Mejor Obra, muestra de carácter federal que está en el Espacio Cultural Fraternitas, Moreno 1056. Un museo moderno, 1937-1945 en el Museo Castañino, Modernismo Nacional y Rosarino en el Castañino, un merecido homenaje también para don Hilarión Hernández Larguía. Piedra recuperada es el nombre de la exposición de Hugo Cava en la Escuela Musto Sánchez de Bustamante 129. Laura Glusman muestra fotografías El Paraíso Eres Tú en Diego Obligado, Güemes 2255. Malinconía, pinturas de Marcia Schwartz en la Sala Trillas del Teatro Círculo, Mendoza y La Prida. El Fuego Camina Conmigo, retrospectiva de Carlos Aguirre en Osde, Boulevard Oroño 973, piso sexto.
También en Osde, en el piso quinto, Un lugar en la tierra, grabados, dibujos y pinturas de Ahí Terrera. Carlos Herrera, en La Musto, Sánchez de Bustamante 129. En el EQ, San Martín 750, exposición de María Suardi. En el Centre Catalá, fotografías del Cruce de los Andes de Rubén Lescano y grafitos de Rosa Aragone. Desde el 9 de junio, en el UGR, Instituto, pinturas de Natalia Núñez. Esto queda en Corrientes 1254 en la Biblioteca Central. Jaime Ripa en la Casa de la Educación Médica, Paraguay 556. Y nos vamos, esténse bien de aquel lado y recuerden que si queremos entre todos podemos hacer un mundo mejor.